Bien, pues hay que exponer un dato en esta historia, que las aseguradoras han detectado más de 63.000 intentos de fraude al año. Es un dato elevado. Súper elevado. Súper elevado. Y además vamos a más. A más. Se va a más, porque siempre ha existido el fraude en el seguro, pero en esta época más todavía. ¿Cuánto puede perder una compañía? Pues mucho dinero. Mucho dinero con los fraudes. Las compañías, yo creo que el año pasado como 500 millones de euros. Y eso revierte directamente al final en el cliente, ¿no? Evidentemente el consumidor. En el asegurado. Sí, en todos. ¿Por qué? Porque se suben las primas de los seguros, y las propias aseguradoras detraen de la prima que pagan los consumidores una parte para investigación de estos fraudes. Perdieron 650 millones de pesetas, millones de euros, perdón. De pesetas sería ya un cantar, pero de euros, Álvaro, 650 millones... Es una cantidad espeluznante, ¿no? Es espeluznante. Y ten en cuenta que, que eso es lo que ellos tienen detectado, que han perdido por ese fraude. Pero al fin y al cabo, lo más importante de este tema es lo que comentaba el compañero, ¿no? Al final, nosotros mismos somos los que estamos pagando esto, porque al fin y al cabo, los seguros, cuando se plantea una situación para asegurar, se está hablando de estadísticas, de control de estadísticas de riesgo. Pues claro, directamente se imputa esto a la prima porque necesariamente tienen que incorporar un elemento porcentual que saben que le van a poder engañar y no van a poder arreglar. Y entonces va directamente a la prima, y con lo cual nos sube a todo el mundo el importe del seguro, ¿no? Pues abrimos también un vehículo a todo riesgo, hay un periodo de tiempo en el cual debe ser resuelta esa contingencia. En el momento que pasa ese periodo de tiempo y no se ha resuelto la contingencia que tiene que venir en el seguro incurre en mora. Al incurrir en mora, pues usted podrá reclamar esos intereses de demora y podrá todo este trámite que usted parece que está pasando unas vicisitudes enormes para poder cobrar esto. Eso en primer lugar. Pero también debo hacer una alusión aquí a lo que hemos estado hablando. Al final el fraude a quien acaba perjudicando es al propio usuario. ¿Por qué? Porque ahora, si antes había un plazo para resolver una incidencia de este tipo, para intentar ver si no ha habido un fraude, que no es su caso, obviamente, ni en ningún momento lo sospecho, pero que al fin y al cabo el asegurado tenía mucha más cautela a la hora de liquidar este tipo de problemas. Y sobre mucha más cautela, que eso al final es tiempo y al final es perjudicado a usted. En cualquier caso, revise su póliza. Fíjese si hay algún tipo de plazo o periodo que se te ponga para resolver su contingencia. En el momento que se pone un plazo, si se ha sobrepasado ese plazo, el seguro incurre en mora, con lo cual a usted le tiene que pagar los intereses. Y si usted había pactado dentro de su seguro una cláusula especial por la cual usted tiene un vehículo de sustitución en un periodo de tiempo, que también que se le compense económicamente por ese tema. En cualquier caso, por la situación como nos lo cuenta, va a ser difícil que en la vía, digamos, extrajudicial le vayan a conceder todo este tema. Acuda a un abogado rápidamente y solicite esa compensación. Gerardo, no sé si quiere añadir como especialista en seguros algo más. Sí, yo creo que el problema de esta señora vendrá probablemente por la valoración del vehículo. Pero para eso... La tasación. La tasación del vehículo, es decir, el valor que tiene ese vehículo. Ha dicho 3 meses, es decir, no debe de diferir mucho de lo que le costó. Pero claro, si el vehículo, dependiendo del tiempo que tenga, pues entonces podemos entrar en una valoración muy inferior que puede ser el valor venal del vehículo. De cualquier forma, la ley de contrato de seguros establece 3 meses para resolver la aparición o no aparición del seguro. Si no, entrará en mora y podrán reclamarse esos intereses vía judicial. Ahora, otra cuestión importante. ¿Qué le ocurre a una persona, Álvaro, como abogado, que comete un fraude a una aseguradora? ¿Qué podría ocurrir? Vamos a ver, estamos hablando de delitos que acarrean penas privativas de libertad. Podríamos hablar, por no dar vamos a darle espectro, estaríamos hablando de sanciones pecuniarias, es decir, tanto la devolución del dinero que ha sido objeto de la estafa o de fraude, hasta 6 años de cárcel. ¿Pero por qué? Porque muchas veces hay una... Esa es la pena a la que se puede enfrentar. Se puede llegar a enfrentar hasta 6 años de cárcel. ¿Máximo? ¿Por qué? ¿Por qué? Porque vinculado al hecho del fraude, de esa estafa, pues se simulan delitos, con lo cual entramos en un delito contra la Administración de Justicia, como se ha especificado antes, o de denuncia falsa, falseamos documentos que pueden ser públicos o privados, o sea, entramos en una serie, cometemos varios delitos a la vez, con lo cual estamos hablando de un espectro de penas que pueden llegar hasta los 6 meses de cárcel. Debemos ser muy conscientes que las aseguradoras no son tontas, tienen muchos mecanismos de investigación y que no son cuestiones baladíes. Estamos hablando de penas privativas de libertad de hasta 6 años. 6 años. Y al fin y al cabo vas a tener que devolver dinero y te enfrentas a una pena privativa de libertad, ¿no? Por una cosa que a lo mejor puede ser en un momento dado recibir 100.000 euros o 50.000 euros o 3.000 euros. Incurres en una serie de delitos que son
muy penado. Pues recordar que el teléfono está abierto, el 902-500-594. Si quieren hacernos una llamada o tienen algún caso concreto que exponer, pues pueden hacerlo. Gerardo, no sé si tienes también alguna visión sobre esto, sí, sobre el seguro como fraude, como delito, ¿no? El problema, creo yo, que viene falta de conciencia social. Las personas que cometen este tipo de delitos, no olvidemos que son delitos, hablamos de fraude, pero hay que calificarlos como delitos. Entienden que no están cometiendo un delito, no hay conciencia social de que se está cometiendo un delito y, por tanto, es muy peligroso porque estamos hablando de penas de prisión de hasta 6 años. Entonces, y además vinculado a varios delitos que pueden formar parte de un concurso y de cumplir las penas casos, de Gerardo, todos y cada uno de esos y Álvaro, delitos. que me gustaría comentar. En Alcalá de Guadaira, un vecino fue detenido por simular el robo de su vivienda. Una denuncia en la que esta persona contaba que unos extraños entraron en su casa, que le abrieron la puerta, que se llevaron todo. También en Jerez, un joven de 28 años fue detenido por quemar su coche intencionadamente para cobrar el seguro. En esa investigación también se descubrió que anteriores denuncias que interpuso por robo en su casa fueron falsas. O sea, donde está la ley está la trampa, ¿no? No, efectivamente. Yo en el caso ya del que quemó el vehículo, la verdad ya roza con un poco con lo que sería la idiotez, ¿no? Porque tú estás quemando un vehículo para recibir un seguro, ese vehículo que has quemado muy probablemente no tenga un seguro adecuado o tiene 3 o 4 años, vas a recibir un valor mínimo del vehículo y te has quedado sin vehículo, te han pillado cometiendo el delito y encima no vas a pillar la prima. O sea, es una cosa tan estúpida, por así decirlo. No recomendable. No recomendable. ¿No? Exacto. A ver, Gerardo, esto de los plazos... Yo me temo que no es un problema de plazos, sino de cobertura de la póliza. De cobertura. ¿Y cómo lo podemos diferenciar? Porque ella se encuentra con ese problema ahora mismo. Es que el plazo que ella está dando de 7 días, primero no ha explicado a qué se corresponde. Y en segundo lugar, si una persona tiene una cobertura o de seguros adjunto a un ramo de deceso, tendrá que cumplir la aseguradora por esa contingencia. ¿No? En un plazo de 7 días es imposible que una aseguradora se eche para atrás, incluso no habiendo dado el parte, ¿eh? Entonces, hay que facilitarle todos los datos y en cuanto se produzca el siniestro. Pero a mí me extraña mucho que por 7 días una aseguradora diga que no tiene cobertura. ¿Qué tendría que esa hacer? póliza. ¿Cuál sería la solución a su problema? Yo siempre doy el mismo consejo. El mundo del seguro es un mundo muy complejo. Entonces, la persona que necesita una póliza o que quiere suscribir una póliza se debe dirigir a un profesional. Es decir, bien un corredor de seguros, bien un agente de seguros, que le asesorará las garantías que debe de cubrir y además le saldrá más barato porque cubrirá esas necesidades, nunca las que le quieran dar de rondón, ¿no? Pues ese sería el consejo de nuestro experto y ahora les voy a dar una cifra, no sé si les va a sorprender, pero 3.000 conductores sin seguro, 3.000 sin seguro, sufrieron accidentes de tráfico en Andalucía. Y esto pone a nuestra comunidad autónoma a la cabeza de los conductores sin seguro. Es grave, ¿no? Es gravísimo. Es gravísimo. Lo que ocurre, que vuelvo a lo mismo de antes, es decir, no hay conciencia de los perjuicios que se pueden causar con un vehículo a motor. Es decir, cada día es más por la propia dinámica dinámica de la vida. Es decir, cada día hay más personas con vehículos y estos vehículos, si no tienen ese seguro obligatorio, pueden cometer delitos que luego repercutan sobre la persona. Pues vamos a hablar de los delitos, ahora que lo mencionas, Gerardo, porque, Álvaro, el delito en este caso al que podemos incurrir si tenemos un accidente de tráfico sin seguro, ¿cuál es? Vamos a ver, estaríamos hablando del ámbito administrativo, estaríamos hablando de sanciones dentro del ámbito administrativo, no estaríamos hablando de delitos de penas privativas de libertad, ni muchísimo menos. Lo que sí es cierto es que este tipo de circunstancias que se dan son cada vez más fáciles de detectar por parte de los agentes. Desde el mes de agosto se ha incorporado un sistema que tienen varios vehículos de la Guardia Civil que en tiempo real mira la matrícula, acude vía satélite a una base de datos de seguros de vehículos de tracción mecánica y pueden detectar en el momento si tienen suscrito el seguro o no. Entonces, ya no solamente hay que pensar en la pena que puede acarrear o en la sanción administrativa que puede acarrear este seguro, sino que es cada vez más fácil detectar estos vehículos que están circulando sin seguro, ¿no? Y que, bueno, que al fin y al cabo... Bien. Hay otra opción. Si tú has tenido un accidente de tráfico, sí, no has tenido la culpa, hay que destacar esto, pero estás sin seguro
¿qué puede ocurrir? Bueno, te Lo mismo. pagan a ti. Eso sí, claro. cuando tengas el accidente y acuda, te van a sancionar por no tener seguro, pero sí, obviamente, te pagan a ti porque tú no has tenido la culpa ni has sido responsable de ello, ¿no? Muy bien, pues Álvaro. Lo que sí muchísimas habría, gracias. lo que Gerardo, sí por habría último. que apuntar es que en el supuesto de tener un accidente con una persona que no tiene seguro obligatorio, esa contingencia, esos daños, esas lesiones, esos daños materiales serían cubiertos por el Consorcio de Compensación de Seguro. Bien, pues todo esto